Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, voy a tratar de hacer un vivo desde un lugar verde, vamos a ver si funciona. Pero, bueno, como les prometí, la idea hoy era repasar un poco en qué quedó todo el tema este de la realeza británica, que estuve hablando en varios vivos en días anteriores. Y un poco también comentar de Sisi, que es una serie que está entre las más vistas de Netflix y refleja bastante real la verdadera historia de Sisi, que cuando éramos chiquitas las niñas leíamos en los libros de Villiquen, pero era toda una historia edulcorada. Así que bueno, tema 1, en qué está la monarquía, Harry y Meghan, el hijo díscolo de la familia real. Tema 2, Sisi. Así que bueno, va a ser un mezcladito. Calculo que el vivo va a durar una hora más o menos. Bueno, número 1, Harry y Meghan. Harry y Meghan y la monarquía británica. Bueno, como se han dado cuenta, ya no salen más en ningún lado. Y eso significa que ya pierde el interés un poco el tema de la monarquía. Eso tiene que ver, como en todos los temas de imagen, tiene que ver con la falta de atractivo de la cara de la monarquía y su mujer, que tienen, digamos, algunos problemas de marketing. No es gente muy popular y muy empática. Entonces, bueno, uno ya ve que, digamos, medio que desaparecen en las noticias, y salvo en las revistas que son muy del corazón, nadie más le interesa explicar qué está pasando ahí. Eso tiene la explicación de, básicamente, la falta de empatía del rey con el público, el hecho de que se lo percibe como que hasta los 73 años no ha hecho nada y era un mantenido. Y ahí está alguien haciendo un chiste, así que perdón el ruido. Es alguien que me quiere mucho, pero siempre me hace chiste cuando estoy haciendo vivo. Bueno, básicamente él tiene problemas de popularidad toda la vida, digamos, es muy difícil ser hijo de un líder político como la reina, encontrar tu lugar, calzar, que se sienta que sos útil. Él recibe una asignación del Estado desde que ha nacido y bueno, básicamente la situación es que se lo considera una especie de digamos, subsidiado real, y le va a costar mucho sacarse esa marca. También tiene el problema de que la princesa Diana, su primera mujer, era súper popular, y siempre le sale en las encuestas el tema de que él ha engañado a la mujer con otra mujer que es mala y es bruja, y todo el imaginario de la Cenicienta y la bruja y todas las cosas que nos han contado los cuentos infantiles un poco se representa acá. Entonces Carlos tiene el problema de, digamos, básicamente se lo percibe un tipo que ha sido un mantenido hasta los 73. Nadie explica bien qué ha hecho. Si bien él tiene un montón de atributos positivos, como defender la igualdad entre todas las razas y no discriminar, y ayudó mucho a las minorías inglesas y todo, pero bueno, es como que tiene problemas de percepción, la gente no sabe todas esas cosas, eh, no sabe que es una persona culta, muy viajada, y da esa imagen como del nene malcriado que no le funcionaba la lapicera cuando tenía que firmar el primer documento y se ha hecho un berrinche. Bueno, básicamente esa imagen de él que le captan en los primeros días de reinado, enojado porque no le funcionaba la lapicera y se había manchado de tinta, bueno, eso y otro episodio que ha tenido, un poco que están marcando su entrada al escenario. Y el hecho de empezar tan grande, y el hecho de haber dejado a la princesa de sueños, Diana, por otra señora, bueno, es todo como una ensalada de cosas que lo hacen ver negativo. Ahora, él se ha barajado en el aire muchas veces en su vida estrategias y ha hecho giros copernicanos. Incluso la nueva reina ha hecho un lavado de imagen espectacular y ha hecho un montón de cosas para mejorar su imagen con el público. O sea, ellos se saben reinventar. Es una familia que siempre se ha reinventado, por eso dura. Con lo cual, yo no descartaría que él haga una gran reinvención, pero la situación más o menos es así. Él no es simpático, ella es la que le quitó el marido a Diana. Esa marca la tienen aún hoy en las encuestas de opinión, a pesar de que pasó hace mucho. Él trabajaba de hijo de hasta los 73. No parece tener una marca personal todavía como su padre, que sí se supo marcar por su lado. Y le cuesta al público inglés 100 millones de dólares por año. Bueno, 100 millones de dólares por año le cuesta a esta gente, a los ingleses. Una cosa, la reina de Inglaterra, cuyo padre prácticamente se murió por culpa de la guerra y se murió joven por culpa de ser rey. Y siendo tartamudo y teniendo dificultades sociales, tomó la corona que no le tocaba para defender la institución. La reina misma, que aceptó una responsabilidad enorme a los 25 años. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es Carlos, que ya es hijo de la abundancia, de la posguerra, de la prosperidad, y no, digamos, no es un juicio de que él sea malo o bueno, sino que no tiene muchos papiros para mostrar, a pesar que sí ha sido un luchador por vida silvestre, por la ecología, por un montón de causas, pero él nunca se ha sabido vender bien. O tal vez la institución misma no lo ha dejado diferenciarse y eso le está pasando una tarifa muy grande.
La última cuenta que hay, que la pueden googlear, lo da Carlos en toda la familia real, como en el lugar 10º de popularidad. Le gana la madre, le gana Kate, le gana William, le gana la hermana, le gana la sobrina, su sobrina Sara. Eh, o sea, toda la familia menos Andrés le gana, básicamente. Es terrible, digamos. Y Harry está justo abajo de él. O sea, Harry, el hijo díscolo que se ha ido, que ha renegado de todo, que ha tenido que renunciar al ejército, está a la par de Carlos, ¿no? Camila también está muy mal en la encuesta. Y Meghan está bastante, digamos, en lugar 14, no está tan bien, pero bueno, a los ingleses tal vez no les agrada mucho el asunto de que esta chica ha dejado todo, ¿no? Podría ser un factor. El punto es que ahora Carlos se encuentra con una institución que es cara, que es difícil justificar en el siglo XXI, es muy vertical, tiene muchos empleados, gasta mucha plata, 100 millones de dólares por año es una barbaridad para ellos. Ellos son muy republicanos, respetan muchísimo la tradición, pero son ultra republicanos. Entonces no es que les hace muchas gracias esta cuestión de la carroza y la corona y no sé qué, digamos, ¿por qué? Porque gastan 40 millones de dólares en mantener Buckingham, digamos. Es una barbaridad para los estándares de ellos. Ellos tienen una monarquía parlamentaria de 1600, digamos. O sea, no les parece muy simpático. Ellos nunca van a apoyar una cosa de monarquía absoluta. Hace bastante que le han manifestado a sus monarcas que ellos querían monarquía, pero con muchos límites. Así que, bueno, básicamente la situación de Carlos es esa. Harry y Meghan ya se han ido a Estados Unidos, han posteado una foto donde están los dos divinos esta semana, espectaculares. La monarquía posteó una foto como de representación de la monarquía de Carlos, la reina, el hijo mayor y la mujer, afuera dejándola a Harry y Meghan. Esa foto ha sido un mensaje muy fuerte y Harry y Meghan le han contestado con una foto que parecen dos estrellas de Hollywood solo. Es una guerra como semántica entre las dos partes, pero el punto básicamente es que me parece difícil que el hijo mayor del rey, William y Kate, sostengan tremenda institución solo ellos con su popularidad y su cercanía con el público. La Casa Real está manteniendo como 20 personas de la familia real, más o menos con todo pago, y solamente 2 son populares, con lo cual creo que a Carlos puede que no le quede más salida que recurrir a los díscolos, que son Harry y Meghan, que tienen mucha popularidad en Estados Unidos, le pueden traer aire fresco a la institución y tienen esta cosa de que, digamos, la monarquía inglesa tiene cierta sombra de ser acusado de racista, de ser acusado de homofóbicos, tienen algunas acusaciones incluso de vinculación con el nazismo en el pasado, la familia del príncipe Felipe puntualmente, y necesitan revalidarse en la sociedad, sobre todo en la sociedad inglesa, que es una sociedad multicultural. Londres uno va hoy y la mayoría son de los países asiáticos, de los países árabes, entonces es una sociedad súper cosmopolita, súper diversa, súper abierta a todo tipo de cuestión de género, de igualdad de la mujer. Toda la gente consigue trabajo en Londres. Bueno, Londres es multicultural, cosmopolita y súper abierta al mundo. ¿Y qué va a hacer la familia real al respecto? ¿Van a seguir siendo un montón de rubios, varones de ojos celestes? Es un problema a nivel de marca, a nivel de institución y a nivel de que le sigan bancando todos los gastos. Con lo cual, digamos, Carlos se va a tener que apoyar mucho en los populares de la familia, que son solamente Kate y William, todos los demás no suman. Y va a tener que achicar gastos, naturalmente, eso ya está dando señales en ese sentido. Ellos han prácticamente duplicado el gasto desde 2015, digamos. Están en una situación parecida a los gobiernos argentinos, pero a los ingleses no les hace mucha gracia que hayan pasado de 50 millones de dólares a 100 millones de dólares en 7, 8 años. Es bastante problemático, eso les molesta mucho y además se preguntan para qué, ¿no? ¿Para qué mantenemos la hija de un héroe de guerra, la señora que fue mecánica de guerra en el ejército, que entregó su vida a los 25 años por nosotros para tener unido el país, es un tema. El hijo medio torpe de 73 años que no trabajó nunca es otro capítulo distinto y los ingleses no son de aceptar cualquier cosa de arriba. Es un pueblo bastante determinado, siempre ha sido rebelde en cuanto al autoritarismo y cada vez que hay una sombra de autoritarismo se levantan en masa, se levantan los partidos, se levantan las instituciones, las encuestas saltan al minuto. A la reina le han cobrado carísimo lo que pasó con la princesa Diana, es decir, no comen vidrio, así que probablemente podemos esperar, además del recorte de gastos que se está haciendo Carlos, o inventa algún personaje popular nuevo en la familia, que parece difícil porque todos tienen una imagen de ser un poco snobs y un poco fruncidos, o le echa mano a Harry y Meghan van a poner sus condiciones, y básicamente sus condiciones de tener mucha libertad
y probablemente la monarquía y Carlos se tengan que tragar muchos sapos. O si no, seguir su curso, pero básicamente una monarquía con poca popularidad, con un rey con pinta de malcriado y que cuesta $100 millones por año, no tiene mucho futuro en el mundo de hoy. Para que vean, ya Dinamarca, que la monarquía es súper popular y es muy barata, ya ha anunciado un recorte impresionante de gastos y ya han dicho que la única persona de la familia que va a recibir una anualidad, una pensión, es el heredero varón mayor del rey. Y todos los demás, bueno, que tienen que arreglárselas un poco más por su cuenta. Holanda hace 6-7 años anunció el fin del estado de bienestar con un discurso del rey y dijo que se iba a empezar a reducir un montón de cosas. Son países muchísimo más, con una monarquía mucho más popular que la monarquía inglesa. España está dando señales en ese sentido. España ha erradicado al rey Juan Carlos por una acusación de corrupción. Han desaparecido a todo el resto de la familia, a las hermanas, a todo. Bueno, las monarquías que quieren sobrevivir están dando señales en el sentido de tener mucho cuidado con lo que piensa la gente de ellos. Y me resulta difícil imaginarme que Carlos no necesite en algún momento echarle mano al popular Harry y a la chica mestiza que es Meghan, que es hija de una negra y de un americano, que son cool, son hippies, son amigos de toda la realeza de Hollywood, son amigos de los cantantes, se llevan bárbaro con los políticos, son demócratas, que es el partido cool en Estados Unidos, el partido cool de la clase alta de Estados Unidos, quiero decir. Bueno, o sea, Harry y Meghan cumplen con todos los requisitos para dar una inyección de popularidad. Y Harry en particular es como el hijo que se parece más a Diana. Y Diana ha sido el éxito más grande que ha tenido la monarquía inglesa en los últimos 100 años. Con lo cual, yo la verdad, creo que si Carlos quiere preservar el poder, probablemente tenga que pedirle ayuda a ellos de alguna manera, más temprano que tarde. Es difícil imaginárselo con la conservadora que es la monarquía inglesa, pero me parece que están en un punto que no tienen mucho crédito en la tarjeta para explotar. Y tampoco pueden depender solo de Kate y William, porque eso sería muy frágil. Si le pasa algo a alguno de los dos, ¿qué van a hacer? Todos los demás miembros de la familia no miden. Bueno, un poco como le pasa a los partidos políticos en Argentina. Entonces, básicamente, Carlos necesita, digamos, algo disruptivo y algo nuevo que le dé una inyección de popularidad. Y tal vez venga por Harry y Meghan, o aumentando mucho la carga de trabajo de Kate y William, o directamente pasándole la corona a William, que sería muy raro, nunca pasó en la historia. Los reyes de Inglaterra no se den la corona, se mueren. Pero me parece que Carlos va a tener problemas si no hace algo, digamos. No porque lo diga yo, sino por cómo es la historia de Inglaterra, digamos. Los reyes que no han sido muy proactivos con el público han terminado generalmente derrocados, y una vez uno decapitado, uno que se llamaba Carlos. Carlos tiene la sombra de ese Carlos encima. Tiene un nombre del único rey decapitado en la historia de Inglaterra, y tiene nombre del primer rey decapitado de la historia de la humanidad. Bueno, demasiados problemas encima, demasiados problemas de imagen encima, y una institución tan vertical y tan masculina en el día de hoy, bueno, recibe muchas preguntas por parte del público, particularmente un público europeo que está muy con la agenda de la inclusión. Entonces, por ahí en Argentina pasaría desapercibido, ¿no? La monarquía inglesa es como el Jockey Club. Bueno, sí, no hay mucha diferencia, pero no pasaría nada, capaz ni nos molestaría, si no la tenemos que pagar nosotros, no sé. Pero el tema es que ahí los ingleses son muy combativos, digamos. El primer pueblo en conseguir una constitución, el primer pueblo en poner límites a la monarquía, el primer pueblo en tener una monarquía parlamentaria exitosa, el primer pueblo en concebir con cierta inteligencia la división de poderes. Eso está estudiado por un pensador muy famoso, se llama Douglas North, tiene mucho escrito sobre este tema, se los recomiendo. Con lo cual, por todos lados los ingleses tienen pedigrí de no dejar pasarle una a un gobernante. Y Carlos empieza con crédito para abajo. Con las escenas que hemos visto, empieza con crédito para abajo, hijo de una mujer sumamente popular, ex marido de una mujer que era una leyenda. Y lo único que parece tener cerca que zafa son los hijos. Entonces, bueno, me parece que hay dos escenarios. O le da una lavada de cara gigante y pide ayuda a los miembros de estos miembros populares que tienen Estados Unidos, o le pasa la corona al hijo. Pero bueno, yo les dije, ¿se acuerdan cuando se murió la reina, que probablemente vino un recorte de gastos? Efectivamente eso está pasando, como yo les dije, pero no porque yo sea un genio, sino porque
hay mucho control de la ciudadanía al gobierno y a la monarquía en Inglaterra. Y no van a pagar cualquier cosa, no van a permitir cualquier cosa. Y les sale muy cara, pero muy cara la monarquía. Y en un invierno que están pagando la energía carísima y está con una inflación súper alta y de bastante mal humor la gente, me parece que, como dice Shakespeare, the winter has come. El invierno le llegó a la monarquía. Van a tener que reaccionar rápido porque hay mucho mal humor en Inglaterra por otros temas, pero no es un escenario de felicidad y de prosperidad como para encima tener que gastar plata en una familia que nadie entiende bien para qué está. Si explican para qué están, van a sobrevivir como han sobrevivido durante más de 1000 años, pero tienen que explicarlo de nuevo. Ya lo que ha hecho la reina Isabel no sirve, tienen que empezar de nuevo de cero. Y bueno, Carlos y Camila tienen severos problemas de imagen. Así que bueno, esto es un repaso más o menos por Inglaterra. Ahora vamos a cambiar de canal para otro lugar y hablar un poco de Sisi, que es protagonista de una serie espectacular que está en Netflix ahora que se llama La Emperatriz. Si a ustedes les gustan los cuentos de hadas y como que les encantaba la imagen de Sisi de Romy Schneider que pasan por Europa y los libros de Sisi Emperatriz de la colección Villiquen, no vea la serie. Esta serie es la verdadera Sisi, con muchas luces, con muchas sombras. Y bueno, mucha gente a mí me ha dicho, no, la verdad que prefiero la Sisi de Romy Schneider, con el vestido que iba corriendo y se la agarraba de la cintura a Franz, bueno, sí, lindísimo, pero no era la verdad. Básicamente la serie explora la primera parte de ella, muy difícil, pero hasta ahora lo que se ve prácticamente todo es de verdad. La situación de ella no se iba a casar con el emperador de Austria, era una duquesa bávara de una familia menor, sin plata, miles de hermanos, criados en el campo, andaban a caballo en pelo, o sea, cero principesco, y su hermana mayor, de esta familia medio empobrecida, era la que estaba preparada para ser emperatriz de Austria. Pero bueno, ellas llegan a una cita con el emperador, 16 y 17 años, unas nenas, el emperador 18, ya era emperador de Austria, y llegan y la hermana mayor era dura y fruncida y todo así como almidonada, y Sisi era la espontaneidad pura y estaba con 2 trencitas, esa es la historia verdadera, estaba con 2 trencitas y un vestidito de niña, y él se volvió loco por ella porque se reía mucho. Y dijo, básicamente, no, yo me quiero casar con esta. Y la madre dijo, no, vos te tenés que casar con la más grande. Y él dijo, no me interesa la más grande, quiero casarme con la más chica o no me caso con nadie. Y se plantó, como no se plantaba nunca, y bueno, y a Sisi no le preguntaron, digamos, básicamente la mandaron al altar y ya fue. Después en una carta alguien le dijo, ¿y qué opinaba a la madre, a Ludovica? ¿Qué opinaba Sisi de que desplazara a su hermana? Y la madre contestó así muy, muy parca, al emperador de Austria nadie le dice que no. Así que bueno, por lo que parece nadie le preguntó a Sisi qué opinaba y la han casado. Pero bueno, el personaje de Sisi está bien, es tal cual, ella era así una rebelde. El padre de Sisi era un libertario total, libertino y libertario, no creía en la realeza, era liberal, odiaba las clases, odiaba los palacios y vivía no con la mamá de Sisi y sus 8 hijos, sino con otra mujer, con otra familia, con otros hijos ilegítimos, como se decía en la época, los hijos de afuera del matrimonio, y no le daba ni la hora a los hijos, ni la hora. Es verdad, todo lo que pintan del padre de Sisi es verdad. Todo lo que se habla de la suegra de Sisi, que era una mujer controladora, maníaca, autoritaria, vertical y que no escuchaba a nadie, es tal cual. Ella era el hombre de la corte de Austria, así le decían. A Sofía, la madre de Francisco, le decían el hombre fuerte de la corte de Austria. Eso es cierto, es tal cual. Ella además estaba casada con este hombre débil, que era el padre de Francisco, y ha tenido millones de amantes, era una mujer muy emprendedora, muy empoderada, muy todo. Pero bueno, y ella ha hecho una movida política para que su hijo sea emperador y no su marido, una operación política que ha sido totalmente autoría de ella. Esta mujer naturalmente no quería una nuera como Sisi, que era una especie de Javier Milei con pollera, y bueno, han tenido entre ellas una pica toda la vida, lo que se ve en la serie, que es la primera etapa, eso ha sido toda la vida hasta que Sofía se ha muerto, y Sisi ha llegado a estar mucho tiempo separada de su marido, físicamente, por culpa de esta señora. Sisi también, hay que decir, no se bancaba una, hacía lo que se le cantaba, y con los años se ha ido volviendo más rebelde y más esquiva y más desafiante. A medida que iba teniendo hijos y aseguraba su posición, porque en esa época se medía la efectividad de una mujer por la fertilidad, Sisi se iba volviendo más fuerte y lo dominaba más a Francisco. Así que Francisco efectivamente toda su vida ha estado dominado por la madre o por su mujer.
la historia de los hermanos de Francisco es verdad que el pretendiente de Sisi era el hermano menor, no Max, sino otro. La serie toma a Max como un resumen de dos hermanos, del pretendiente de Sisi y del hermano medio liberal de Francisco, que era Max. Carlos Luis y Max están resumidos en el personaje de Max en la serie. Max era liberal, era más inteligente que Franz, era más formado, era mundano, era divertido y era el hijo favorito de la madre. Dicen que era hijo en realidad de otro hombre. Y hijo nada más y nada menos que del el aguilucho, el hijo mayor, el hijo de Napoleón Bonaparte, el único hijo de Napoleón Bonaparte. No, bueno, no hay obviamente ADN, nadie va a hacer un ADN para comprobarlo, pero supuestamente Max era el hijo inteligente y era también inteligente porque en realidad era descendiente de Napoleón. Después, básicamente, Carlos Luis era un tercer hermano que estaba enamorado de Sisi, también que se quedó afuera del mapa, pero después no figuró nunca más. Y el hermano más chiquito que se ve en la serie, el pelirrojito simpático, Luis Víctor, existió y terminó echado a la familia real porque era bisexual y hacía fiestas de alto voltaje en el palacio, y en alguna de esas fiestas pasó un incidente bastante grave y lo terminaron echando de la familia, le sacaron los títulos, le sacaron la plata y terminó viviendo en un hospicio. Es ese chiquito que se ve en la serie que se pone los vestidos de la madre, el archiduque Luis. Todo eso es cierto, el tema de Rusia es cierto, el tema del casamiento, el tema de que a ella le controlaban si estaba embarazada, si era virgen, todo eso es tal cual, que la iglesia tenía un papel muy fuerte en Austria, es tal cual, y que Francisco era muy conservador y muy duro, eso es verdad, ese retrato está muy bien y es más o menos lo que ha sido Francisco toda la vida. No les quiero spoilear, así que los que quieren seguir viendo la serie, porque seguramente va a haber más temporadas, no vean más de lo que de acá, porque ahora voy a contar un poco más. Sisi básicamente era una libertaria total, rebelde, era pro república, odiaba la monarquía austríaca, odiaba la monarquía en general. Ella le gustaba más el modelo inglés, la monarquía parlamentaria, pero no le daban cabida en ningún lado, entonces se termina aislando y generaba como sentimientos libertarios en la población, pero ella estaba sola y aislada. Y todo ese caudal se lo pasa a su hijo varón, al único hijo varón, el heredero del imperio austríaco, que era un ensamble de 18 países. Y bueno, el pobre hijo de Sisi Rodolfo termina absorbiendo todo ese legado de Sisi libertario, rebelde, anárquico, de toda esa cosa cuestionadora que tenía la sociedad intelectual vienesa. Recordemos que ahí en ese ambiente es donde nace el liberalismo, que por lo menos el que me gusta a mí, ¿no? El liberalismo de la escuela austríaca, el liberalismo de Mises, el liberalismo de Menger, Hayek, todo eso se cultiva en ese ambiente, en el mundo de Sisi, en la gente que admiraba a Sisi, porque Sisi era bastante liberal y antimonárquica. Y toda esa corriente intelectual que ahora la estamos viendo bastante activa en Argentina, nace en ese ambiente, en el ambiente opresivo de la monarquía austríaca. Ese ambiente también genera la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es autoría del emperador de Austria. Bueno, están esos dos mundos, ¿no? El economista que refutó a Marx, von Babenberg, si vuelve el vivo, bueno, ahí me cambio de lugar. Bueno, estaba diciendo que el tutor del hijo de Sisi es la persona que terminó refutando a Marx. Y eso, o sea, Austria era eso, digamos, tenía lo más conservador, la monarquía más rancia, más conservadora, más vertical, más apegada a la tradición y menos interesada en escuchar las nuevas voces que estaban sonando ya por todos lados. Y también el nacimiento de las ideas de Hayek, de las ideas de Mises, en el mismo lugar, todo mezclado. Y Freud también sale de ese mundo, ¿no? Bueno, esos dos contrastes. Sí, obviamente estaba más cerca de Freud y de toda esta gente. Los tutores de su hijo eran la gente esta, Menger y todo eso, todos salidos ahí de la universidad. Y ella había elegido una educación para su hijo con un corte muy liberal. No al principio, pero después ya cuando tiene más poder como madre, elige eso. Y bueno, esa ensalada era el imperio austríaco, pero el marido de Sisi pertenecía al ala conservadora, al ala que declara la Primera Guerra Mundial. El marido de Sisi inicia la Primera Guerra Mundial por una estupidez, por un conflicto nacional estúpido. Entonces, bueno,
básicamente son dos mundos que colisionan y colisionan en el hijo de Sisi Francisco, ¿no? El mundo liberal, republicano, más abierto a lo nuevo de Sisi y el mundo de Francisco, totalmente amante de la tradición y atado a la tradición y nada dispuesto a negociar. Y ese chico absorbe todo ese tema, esa división profunda entre el padre y la madre y termina suicidándose, presa de un montón de problemas y mata a su amante y se suicida él. Y a la pobre Sisi es la que le toca ir a ver el cuerpo de su hijo muerto y a limpiar el desastre y hacer la operación de presa para tapar, porque era un escándalo, porque el heredero de la corona austríaca había asesinado a su amante y se había suicidado él por depresión. Eso era inconcebible, impublicable. Y Sisi tiene que ir a hacer la operación tapemos el desastre y va y habla con la madre del amante del hijo y le dice, no tenemos que decir nada de lo que ha pasado acá, tenemos que decir que esta gente se ha suicidado. En realidad el hijo de Sisi asesina a su amante y se mata a él. Hacen un pacto suicida, digamos, pero él la mata. Y bueno, básicamente entonces esa es una parte de la historia de Sisi muy triste, ella se deprime muchísimo cuando se suicida Rodolfo y de ahí se viste de negro para toda la vida y regala sus joyas y regala todo y se encierra y no quiere saber nada más con el mundo. Como que su vida se apaga cuando su heredero se muere, que era como su esperanza. Ella creía que Rodolfo iba a cambiar el status quo del imperio. Pero curiosamente, con sus otras descendientes, sus descendientes mujeres, una se muere, pobrecita, y las otras dos, Sisi termina haciendo lo mismo que le habían hecho a ella. Las termina casando de prepo con uno que estaba por ahí dando vueltas que le venía bien. Y las hijas de Sisi, uno pensaría que se iba a tratar de que las hijas elijan el marido y que se casen a cierta edad y puedan elegir, y las hijas de Sisi terminan medio como Sisi, casándose súper jóvenes con gente que no elige. A la hija menor un poco la cuidan un poco más, pero básicamente Sisi estaba tan rebelada contra ese mundo, contra la monarquía, contra todo, que se encierra en esa misma y no le da ni siquiera la hora a los hijos. Y se obsesiona con lo físico, se obsesiona con la flacura. Es la primera persona en tener un gimnasio en su casa, sí, la primera persona en hacer deportes diariamente para mantener la figura, la primera persona que se sepa que hace una dieta y probablemente la primera anoréxica de la historia es Sisi. Sisi llegó a pesar 45 kilos cerca de los 50 años, una cosa imposible porque ella medía como 1,80 m. Pero bueno, tenía muchísimos problemas con el sistema conservador vertical y medio que se desquitaba por ese lado. Era bellísima y cada vez que aparecía la gente era la influencer de la época, la única. Las austríacas en general no se producían, las mujeres lo hacían gimnasia, después de tener hijos, ninguna quedaba muy en forma. Sisi, como era muy metrosexual, nunca perdió la cintura, nunca perdió la flacura, se mataba haciendo gimnasia, cabalgaba 2-3 horas por día, estaba obsesionada con no engordar y bueno, era espléndida, hasta bastante grande fuera, era espléndida, y cuando dejó de ser espléndida empezó a tener arrugas, no se dejó sacar nunca más una foto, así que no hay una foto de Sisi mayor, todas las fotos de Sisi son hasta los 40 años y después desaparece. Bueno, realmente una persona que por su aversión al sistema y a las reglas termina un poco muy amargada y muy triste y muy deprimida al final de su vida cuando se suicida su hijo varón. Sí era una buena abuela, al final de su vida sí logra tener una relación racional con Francisco, pero la pasó muy mal y muy rebelada y muy enojada contra el sistema y no pudo usar mucho su posición para cambiar el status quo de este imperio que era tan cuadrado y tan, así como dirían hoy las chicas jóvenes, machirulo. Ella no logra dar vuelta a eso, lamentablemente. Es verdad que la sociedad vienesa era muy cruel con ella, la criticaban, la trataban de que era una campesina, bueno, le han hecho mucho bullying y ella se ha rebelado mucho. Ella tiene como cierto papel en promover las artes y sin querer la industria turística. Ella viajaba mucho y generaba mucho interés de la prensa mundial porque era una emperatriz que viajaba sola por el mundo vestida de negro con un velo y era como una cosa exótica, entonces los fotógrafos la seguían, era como Lady Diana y bueno, en algún punto ella ha sido la promotora del turismo, por lo menos la primera turista oficial de Grecia de Sisi. Ella es la primera persona que fija como Grecia su lugar de vacaciones. En otra etapa de su vida se vuelve fanática de la equitación y se va prácticamente a vivir a Inglaterra y vive un tiempo en la casa de los ancestros de la princesa Diana
los Spencer, y saltaba a caballo, saltaba paredes, muros, digamos, buscaba lugares donde saltar alto a caballo y se dedicaba horas de horas de horas a entrenar, lo único que le importaba eso, y los hijos, nada, tirados. Ella sí se ocupa mucho de sus hermanos, de que se casen bien, y evitarle a sus hermanas lo de ella, que la han sacrificado a los 16 años y la han casado, y se ocupa muchísimo de sus hermanos y sus hermanas, de que se casen bien y que tengan buenos hogares. Lamentablemente la suerte les esquiva también a las hermanas, son bastante infelices todas en su matrimonio. Los hermanos varones un poco mejor, y ella se ocupa también de casar a los hermanos varones que no tenían plata, pero ella comercia un poco con que era la emperatriz de Austria y los coloca a los hermanos con mujeres, con princesas ricas y con buenos matrimonios. Ella ahí sí usa su influencia para acomodar a su familia, no con los hijos. A los hijos la verdad que nunca les dio mucho corte y se la pasaba viajando lejos del marido. Incluso en la vejez, como Francisco se quejaba de que estaba solo, ella se ocupa de hacer un casting y le consigue una novia. Así que era muy liberal, sí. Le consigue una actriz que ella le caía bien, que se llama Catalina Schatt, y le consigue, digamos, como que sea la novia del emperador con la bendición de ella. Y como era muy estricta y muy católica la corte de Austria, ella salía a pasear con la amante del marido para demostrar que ella estaba a favor del romance, para que no lo condenen al marido socialmente. Incluso invitaba al hijo del amante del marido a su casa y lo invitaba a tomar el té para que el chico no se sienta discriminado y que no le hagan bullying. Se tomaba mucho trabajo, digamos, para que el marido tenga un amante y sea feliz y ella poder viajar, se iba de viaje 9 meses, 10 meses, desaparecía. Ella ha visitado, no se sabe de Argentina, pero sí ha visitado Latinoamérica bastante, bueno, por supuesto todo Asia, las pirámides, todo lo que nadie visitaba en esa época, ella conoce todo, ha pasado muchas temporadas en Brasil, y en cualquier lugar donde no la molesten ella iba, y de incógnito, y sin séquito, sin nada, y al final de su vida ella directamente viajaba con poco, viajaba con 1 o 2 personas escondidas y ni se anunciaba. En uno de esos viajes es donde se muere, y de nuevo, por favor, los que quieren ver la serie completa, que no sé cuándo va a salir completa, no sigan con el video, pero ella en uno de esos viajes que iba de vagabunda por el mundo escapándose del marido de la corte, perdón que muevo el video, pero estoy tratando que se vea más o menos prolijo. En uno de esos viajes ella estaba por accidente en Suiza, un país que ella admiraba, donde ella deja toda su plata, y al país al que ella le lega su colección de poemas, todo lo que a ella le importa lo deja en Suiza, porque ella era republicana y le gustaba, Suiza era una república. Estando en Suiza paseando en una localidad de vacaciones, había un anarquista italiano que quería matar al rey de Italia. El rey de Italia no se presenta porque se enferma, y el tipo ya había ido preparado para hacer un atentado y, digamos, pelearse contra el sistema monárquico internacional, y si se aparece así como paloma justo ahí, sola, porque él viajaba sin guardaespaldas y se negaba a tener séquito, aparece ahí y bueno, por supuesto el hombre aprovecha, le clava el estilete, era un pedazo de alambre, se lo clava en el lugar justo, no le sale sangre, pero se muere de un paro cardíaco inmediatamente, y nadie se da cuenta que la habían matado, digamos, porque el tipo va, la toca y se va. Y bueno, después ella se desploma, y ahí se dan cuenta todo el mundo que estaba la emperatriz de Austria en el ferry, que nadie sabía. Y obviamente eso es como eso es casi el golpe de muerte al imperio, porque ella, esquiva, rebelde, escurridiza, que no cumplía sus papeles de emperatriz ni nada, era un símbolo que unía mucho a la gente. Y cuando ella se muere es como que se apaga toda la corte, y un poco que es eso pasa 25 años antes de la Primera Guerra Mundial, pero es un poco como el comienzo del fin. Después en el 14, bueno, el emperador se apaga mucho, digamos, continúa con su vida, continúa con su amante, todo, pero una persona como completamente apagada. Sí, los hijos continúan, los nietos, conoce a sus nietos, todo. Él era un padre muy cariñoso, pero muy aburrido, la corte era muy aburrida, y sí, como que se empieza a venir todo abajo. Y bueno, su hijo se había muerto, la nuera estaba de patadas con el mundo, la nieta los odiaba, la única nieta del hijo varón, Ersi, los odiaba a todos, o sea, estaba todo mal. Y en 1914 esto ya venía de mal en peor, el imperio era difícil de sostener, 18 países con idiomas distintos, pegados a las trompadas con cinta scotch,
este tipo, un viejo solitario, sin una emperatriz, sin una mujer que suavice las puntas, se empieza todo como a deteriorar la autoridad del monarca, y todo termina, por supuesto, cuando el heredero de Franz, que era su sobrino, porque su hijo varón había muerto y las mujeres tenían prohibido el acceso al trono, Francisco Fernando tiene la feliz idea de ir a Sarajevo de visita, le hacen un primer atentado, falla, y él, que era muy prepo y bastante banana, bastante canchero, dice, continuemos con las actividades. En el segundo intento, Mano Negra, que era una organización serbia nacionalista, logra matarlo, pero ya habían probado y le habían dicho a él que no salga de recorrida, y él desafía, porque era muy agrandado, muy canchero, muy prepotente, y dice, no, salgamos igual. Salen y por supuesto lo matan a tiros a él y a la mujer. Ese es el heredero de Francisco José, y ahí Francisco José le declara la guerra a Serbia, y ahí empieza la Primera Guerra Mundial por este hombre viejo, solitario y deprimido, que tiene la gran idea de declararle la guerra a un país, y ese país está aliado con otros países, y activa toda la cadena de alianzas que había en Europa, la entente cordial contra la Triple Alianza, y por ese simple asesinato de ese heredero, que ni siquiera nadie quería porque era un fanfarrón y un tarado, pero por el asesinato de Franz Ferdinand se desata una guerra de una crueldad y un nivel de matanza que Europa nunca ve. Y esa guerra sale de la cabeza del emperador Francisco José, el marido de Sisi. Obviamente estaban todos muertos de ganas de medir fuerzas, si no, no hubiera pasado, pero bueno, al final, en algún punto Sisi, con todo su ego y su vanidad y su digamos, en un punto rebeldía un poco estúpida, no tratar de conciliar todos estos dos mundos, pero en algún punto ella predice lo que iba a pasar, porque ella chocaba con el marido todo el tiempo y decía, este sistema no puede servir más, o sea, no puede ser que a vos te digan que sos Dios y que a mí me hagan reverencias y me traten como diosa, no puede ser que nos paguen todos los gastos, no puede ser que nosotros vivamos en un palacio y la gente no tenga agua corriente. Ella criticaba todo y la trataban de loca, pero al final, en un punto, digamos, ella predecía esta ceguera de este sistema, esta cerrazón a escuchar, que hace que un tipo desde un palacio en Viena declare una guerra que termina destruyendo a todas las monarquías europeas, o a la mayoría, ¿no? Entonces ella, en el fondo, al final era un fusible que salta antes de tiempo, pero no estaba tan equivocada. Si por ahí a ella lo hubieran escuchado o ella hubiera sabido negociar, tal vez la monarquía se hubiera hecho parlamentaria, se hubiera abierto, se hubieran dado independencia a todas las colonias que tenían, y tal vez lo de la Primera Guerra no pasaba. Obviamente tenía que pasar porque iba a pasar, o sea, saltó lo de Francisco Fernando, tal vez hubiera saltado otro problema, pero ella sí fue visionaria en el sentido de decirle al marido 60 años o 50 años antes que el sistema iba a volar por el aire porque era insostenible, que toda esta gente viva con todos estos privilegios y tanta gente la pase mal. En eso ella se adelantó. Y hay que reconocer el crédito, por más que ella era vanidosa y era irascible y tenía un montón de defectos, pero ella se adelantó en que las monarquías, si no se modernizaban, iban a perecer. Y de hecho, después de la Primera Guerra Mundial, que inicia el marido de Sisi, después de eso básicamente quedan 3 monarquías en pie, creo. Así de dañina es la decisión de Francisco José, así de dañina es la actitud de Francisco Fernando, así de dañina es la política del Imperio Austríaco, que genera una guerra que no se había visto nunca, con un montón de muertos, y que termina llevándose puesto al sistema monárquico, pero completo. Asesinan a los rusos, o sea, es un desastre, y todo eso nace en la cabecita de este hombre que no supo tampoco entender las señales de los tiempos, ¿no? Un poco lo que pasa con la política de hoy, ¿no? Lo estamos viendo en este momento, nos pasa a los votantes que estamos viendo lo mismo, ¿no? Estamos todos hartos de los impuestos, digamos, y nuestros gobernantes no quieren bajar los impuestos. Bueno, era un poco la situación del Imperio Austríaco, sumado con gente que no tenía agua, que no tenía casa, que no tenía educación para los hijos, que no tenía nada. Nosotros somos privilegiados al lado de eso. Pero era una situación de opresión muy fea, y claro, la gente un día se hartó y la Casa de Austria voló a la luna. Hay que decir también que la Casa de Austria se supo reinventar, y el sobrino nieto de Francisco José, Otto de Habsburgo, que trabajaba, que ya era otro tema, digamos, ya no vivía en una corte lleno de riqueza, lleno de palacio, era un señor más normal. Otto de Habsburgo fue uno de los arquitectos de la Unión Europea, y en ese punto hay que decir que fue una actitud muy reivindicadora, porque ellos habían sido responsables de la Primera Guerra Mundial, que había hecho pelear a toda Europa en contra de toda Europa,
y ellos participaron de la construcción de la Comunidad Europea para que no vuelva a haber ni una primera ni una segunda guerra, ¿no? En un punto creo ahí que hay una acción de reparación de daños muy, muy buena, porque Otto de Habsburgo fue arquitecto de la Unión Europea, pero nunca tuvo un cargo y nunca fue nada. Solamente lo que hizo es formar parte de la idea de que se haga una alianza entre Europa para que nunca más se peleen entre vecinos. Una idea que ya también había tenido Napoleón Bonaparte, pero bueno, Otto de Habsburgo tiene la inteligencia de en el siglo XX, usar sus contactos de príncipe, su educación, sus 700 idiomas y todos los atributos que tenía por haber nacido en un hogar de privilegio, usa todo eso para influir en toda Europa, junto a otros señores, por supuesto, muy importantes, que había otros muy importantes, y inventan el sueño europeo de nuevo, el sueño que había tenido Napoleón también. Y ese sueño termina, bueno, hasta ahora parece, termina curando toda esta manía que tenían los europeos, particularmente Francia contra Alemania, de pelearse. Y bueno, Otto de Habsburgo es muy responsable de eso y sale de esa misma familia, ¿no? Esta familia con todas estas dicotomías. Así que bueno, básicamente eso. Bueno, Sisi, vean la serie, vean todo lo que aparezca de Sisi por ahí. Es muy apasionante, se puede aprender mucho de ella. Tal vez ella le entró muy chica al sistema y si hubiera entrado a los 30 años tal vez hubiera podido hacer muchos cambios porque hubiera tenido por ahí lo que uno adquiere con la edad. Ella entró al principio de punta queriendo dar vuelta a todo y le pegaron un cachetazo, pero sí tenía mucha razón en cosas que decía, sí, ella leía, ella estaba muy informada de lo que pasaba en el mundo y se daba cuenta que el sistema estaba agotado. No le funcionó la manera de tratar de hacer el cambio, pero no le faltaba razón en mucho de lo que decía. Y lo que le pasó tal vez es que era demasiado joven y no tenía la cintura necesaria para hacerlo. Pero bueno, sí, ella tenía su punto y al final lo que ella predijo de la monarquía se terminó en un punto cumpliendo en la Primera Guerra Mundial y con directa responsabilidad de su marido. Así que bueno, básicamente esa es la historia. De nuevo, si les gusta la realidad, hay que ver la serie de Netflix. Si prefieren los cuentos de hadas, está perfecto. No vean la serie de Netflix, es muy cruda. Es muy real todo lo que muestra. Y básicamente, bueno, es sí con todo. Con el marido que es dominado por la madre y con la corte austríaca que no la deja en paz, que le hacen un examen para ver si es virgen y le meten un tubo ahí abajo, una cosa horrible, espantosa y totalmente humillante. Y ella se tiene que someter a toda esa gente espantosa. Así que no tiene de malo, si quieren ver solo la de Romy Schneider es espectacular y van a pasar un rato lindo y los libros de Bisiken también, pero si quieren leer la historia real, hay una autora que se llama Brigitte Hanan, está publicado en mi feed de Instagram en enero, a fines de enero, todos los datos que hay de Sisi, hay 3 o 4 posts sobre Sisi, sobre la suegra, pero bueno, ahí tienen un montón de información, ese libro está muy bueno y ese libro se ha hecho una vez que se ha liberado. Un libro de poesías que hizo Sisi que dejó la instrucción de que se publique solamente no sé cuántos años después de muerta, creo que 100 años después de muerta, se publicó y después de eso, de los papeles que se publicaron los papeles privados de Sisi, esta autora hizo un libro muy bueno sobre Sisi, muy completo y me parece que es la mejor biografía que de ella. Se llama Sisi, emperatriz contra su voluntad. Y Francisco José también tiene varias biografías, pero la verdad que es tan aburrido que no se la voy a recomendar porque era un personaje bastante gris. La historia de Max sí es divertida y su mujer Carlota terminaron muy aventureras, terminaron siendo emperadores en México, emperadores literal con apoyo de Napoleón III. Y la historia de Luis, el más chiquito, también más turbia, bueno, interesante pero turbia. Y después en la familia, digamos, después el otro personaje ya interesante, Francisco Fernando era insoportable, era creído y era maltratador, un poco malhumorado, estilo del príncipe Carlos. No era nada del otro mundo. Otro personaje interesante de la familia es Otto de Habsburgo, el descendiente, que es uno de los fundadores de la Unión Europea. Ese señor también es un personaje rico, que vale la pena. Y eso es básicamente, bueno, los que le quería contar de Sisi. Perdón que se cortó en la mitad, perdón que hubo alguien amigo que hizo un chiste así, se puso a hacer ruido de pájaros, pero bueno, hay mucha gente con sentido del humor cerca mío. Y bueno, si por ahí puedo hacer otro contando aspectos más específicos de Sisi, de su familia materna, que es la familia bávara, que una familia muy original, pero bastante locos todos,
o de las hijas de Sisi, que también las hijas de Sisi han hecho una vida bastante más normal, o de su hijo que era un insatisfecho perpetuo como la madre y se casó también pésimo y le fue pésimo y terminó haciendo un pacto suicida con su amante en un pabellón de casa y suicidándose. Rodolfo, un personaje también súper interesante, educado por los fundadores del liberalismo austríaco. Bueno, básicamente, si quieren que continúe, pónganmelo en algún comentario y mañana o pasado hacemos otro like y aprovechamos el fin de semana largo. Muchas gracias y bueno, que disfruten el sábado, lo que queda del sábado. Ahora vamos a cerrar. Ahí está. Bueno, chao, gracias.